Pues estamos esta mañana, como le mencioné antes de irnos a la pausa, con el doctor Diego Valadez, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ministro de la Suprema Corte de Justicia, jubilado. Diego, bienvenido al estudio. Gracias por estar aquí. Es un privilegio, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, aquí a ti, Diego, gracias por estar aquí, doctor. Gracias al doctor Miguel Carbonell, un importante, sin duda, abogado constitucionalista, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell ACE. Doctor Carbonell, bienvenido al programa. Gracias, Miguel, por estar aquí. Gracias, Carmen. Te saludo con mucho gusto a ti, a todo tu auditorio y, por supuesto, a Diego Valadez con mucho gusto. A los dos, muchas gracias por estar aquí, porque estamos en un punto donde hemos dicho ya varias veces y no querríamos que se convierta ya en un estribillo. Estamos frente a una crisis constitucional o en curso o a punto de detonar y en situaciones absolutamente extraordinarias. Yo les propongo a los dos iniciar esta charla con la definición de lo que está pasando, con los elementos que ustedes quieran destacar. Es decir, tenemos una circunstancia que inicia, podríamos empezar con un Congreso y sus mayorías, y a partir de ahí, una circunstancia que permitió hacer estas reformas, empezando por la reforma al Poder Judicial, o nos vamos al punto donde la reforma se aprobó. ¿Dónde empezamos, Diego? ¿Dónde empieza este punto tan delicado de la historia de México que bien a bien no sabemos a dónde nos va a llevar? Este punto, Carmen, y saludo muy cariñosamente a Miguel. Este punto comienza desde el momento en el que se inicia el desprestigio del Poder Judicial Federal como una estrategia de gobierno muy al principio del sexenio anterior. Viene un acoso implacable en contra de los... Estrategia. Desde mi punto de vista fue eso. Deliberado. Una decisión estratégica para ir acorralando, hostilizando al Poder Judicial y generando del Poder Judicial la imagen de corrupción y también de enemistad o enfrentamiento frente a las políticas seguidas por el gobierno. Y allí se dan los primeros elementos que luego culminan con motivo de la presentación de la iniciativa el 5 de febrero para reformar la Constitución en materia del Poder Judicial. Y con eso tener un argumento para invocar, pedir, proponer, solicitar el apoyo mayoritario del electorado para obtener la mayoría calificada en el Congreso. Lo que interesaba, y por eso dije estrategia, era la mayoría calificada en el Congreso. Todavía no sabemos con qué efectos o propósitos ulteriores, pero el gran detonante para conseguir esa mayoría fue la apelación al electorado en contra del Poder Judicial. Aún así no les ajustaron los números, porque para el Congreso solo tuvieron el 53% de los votos. Hubo necesidad de doblegar, cooptar, lo que haya sido, a los integrantes del Tribunal Electoral para que le dieran al gobierno y al partido hegemónico una mayoría que constitucionalmente no procedía. Antes al INE. ¿Perdón? Antes al INE, ¿no? Antes ocurrió con el INE 7-11, una votación técnica, pero una votación al fin. Sí, ciertamente, pero la decisión técnica de la interpretación de la Constitución, y donde cayó toda la responsabilidad de distorsionar la letra constitucional, fue en el Tribunal Electoral. Ahí radica la responsabilidad histórica principal en esos 3 magistrados de 5, 4. Fueron 4. Uno sorpresivamente votó distinto de como se esperaba de él, acorde a su propia postura. Así es. Algo extraño. Y además con un rechazo absolutamente inusitado a las expresiones que se le habían hecho llegar al tribunal en términos de amicus curiae. Rechazar la intervención y denunciarla como un acto de presión me pareció una de las actitudes menos necesarias y más agresivas por parte del tribunal. Ahí tú encuentras el punto fundamental de la explicación del momento que está viviendo México, que es un momento absolutamente inquietante, porque a partir de tener esas mayorías
la mayoría obtenida en la Cámara de Diputados de esta forma, con una sobrerepresentación que se ha llamado espuria, artificial, como le queramos poner, hemos oído muchas interpretaciones. Inconstitucional a secas. O inconstitucional a secas, esa mayoría que se está ejerciendo, una mayoría calificada, y ni me digas la mayoría calificada que se obtuvo de la forma que se obtuvo en la Cámara de Senadores. Así es, que además la idea inconstitucional fue inmoral. Pero el problema que se plantea es que, en adición a esa estrategia para conseguir esa mayoría, por parte del Congreso se dio un caso inusitado también de la mínima receptividad en cuanto a las opiniones ajenas. Y por primera vez se da un caso de renuncia a la política, cuyos efectos estamos viviendo precisamente ahora, porque la política es diálogo, la política es acuerdo, es conciliación. Y por más que se diga que esto es una vuelta al pasado, hay que recordar que en el pasado hegemónico del PRI, el PRI negociaba con fuerzas políticas minoritarias pero representativas. Y se llegó a acuerdos con esas. Toda la transición. Toda la transición. Inclusive dio lugar a una enorme deformación de la Constitución, porque fue merced a ese tipo de acuerdos que la Constitución se llenó de normas reglamentarias. Porque las minorías decían, si vamos a llegar a un acuerdo, que este acuerdo quede consolidado en la Constitución y que para modificarlo se requiera también de nuestro voto. Detalles hasta nimios. Se llegó a establecer, Carmen, que la duración de los spots en las campañas fuera de 20 segundos. Eso estableció la Constitución. Sí, un exceso. Bueno, se explicaba en ese contexto. Pero era explicable. Pero a lo que me refiero es que se escuchaba a las fuerzas discrepantes y se acordaba con ellos. Todas las reformas en materia política, político-electoral, fueron acordadas. Y después de las elecciones. Sin duda, esta es la primera reforma constitucional. Y además de este calibre, que se hace sin ningún tipo de acuerdo, con una imposición mayoritaria directa. Y eso es lo que también tiene encendidas las alarmas del país. Miguel Carbonell, bueno, después de este planteamiento que hace el doctor Diego Valadez, que es un punto de arranque obligado para entender el momento que está viviendo México tan inquietante, ¿qué dirías tú? Bueno, yo creo, Carmen, que no estamos en víspera de una crisis constitucional, ya estamos adentro, ya estamos inmersos, porque no habíamos visto estas circunstancias tan graves que acaba de describir con su pues muy conocida brillantez Diego Valadez de manera tan puntual. No habíamos visto estos escenarios. No habíamos visto, Carmen, que se dejaran de atender suspensiones dictadas por más de 70 jueces a todo lo largo y ancho del país. No habíamos escuchado nunca, yo no tengo ningún antecedente de que en una sesión pública del Pleno de la Suprema Corte uno de sus integrantes acusara a los demás de estar cometiendo un golpe de Estado. Cuidado con las palabras, Carmen. Cuidado con estos conceptos que se están escuchando y se están esgrimiendo en el más alto tribunal del país. Entonces, estamos ya adentro de una crisis constitucional. Hoy anunciabas tú, efectivamente, sigue la discusión en el Pleno de esta figura que es muy debatible, es una figura anómala, atípica, no anómala, es atípica, que se llama consulta a trámite. Es una figura prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 11, en donde ante un ataque a la independencia, a la autonomía judicial, pues se hace una consulta de la presidencia de la Corte al resto de los integrantes del Pleno para ver qué tipo de respuesta se tiene que dar. Y no es que no tengamos antecedentes, ya se había utilizado esta facultad, pero nunca contra un proceso de reforma constitucional, lo cual añade un elemento todavía más preocupante a esta crisis constitucional. Y bueno, ya ni te comento pues lo que ha dicho el presidente del Senado, que verdaderamente es desconocer la más elemental lógica del Estado constitucional de derecho. De veras han sido expresiones que dan pena ajena, pero que también siguen abonando a esta crisis constitucional en curso, Carmen.
Estamos, doctor Diego Valadez, Miguel Carbonell, frente a una discusión jurídica de muy alto voltaje, de mucha potencia. ¿Qué opinan ustedes específicamente de lo que resolvió la Suprema Corte, la mayoría de 8 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la semana pasada, que es a lo que te refieres, Miguel? Abrir a revisión una consulta, como la que acaba de explicar Miguel, abre la puerta a que se escuchen expresiones como las de Ricardo Monreal, de que es una barbaridad jurídica, de que se trata de una situación, dijo barbaridad jurídica, atrocidad jurídica y otras expresiones. ¿Qué opinión técnica te merece la resolución de la Corte de abrir esa puerta? Bueno, en primer lugar, justamente todo este intercambio de descalificaciones habla ya de la crisis constitucional a la que se refiere Miguel Carbonell. Una crisis constitucional significa que hay discrepancias profundas en cuanto a la interpretación y a la aplicación de la Constitución por parte de los actores del poder. Y nos encontramos con que todos los actores del poder tienen en este momento una lectura distinta de la Constitución y además imputa a aquellos con quienes no tiene una relación satisfactoria la responsabilidad de esa alteración en la vida institucional y constitucional del país. Este es un proceso retórico al que hay que hacer un llamado como ciudadanos y decir, ya abandonen esa retórica de la intransigencia y adopten una retórica de la búsqueda del encuentro simplemente civilizado. Pueden no llegar a ponerse de acuerdo, pero que al menos conversen. Es absurdo lo que estamos viendo en cuanto a que las autoridades más importantes que establece la Constitución tengan interrumpidas entre sí las relaciones incluso de carácter personal. Agregando, perdón, Diego, que el propio Monreal ha llamado a no acatar, un llamado directamente a las instancias que están obligadas a atender o a cumplir una orden judicial, una suspensión definitiva, no están obligados a acatar, dice un legislador. Es parte de esta crisis constitucional a la que nos referimos Miguel y yo. Y con relación al planteamiento que tú hacías de la Corte y la decisión que tomó la Corte no tenía otra opción. Voy a ponerlo en otros términos. Había un planteamiento, una consulta, y se podía haber hecho simplemente lo que no se hizo, iniciar la discusión de la consulta y que los diferentes miembros de la Corte dieran sus puntos de vista con relación a esa consulta. Pero ahora, ¿cómo iban a hacer eso si no la admiten previamente? De manera que el acto de admisión es simplemente un acto formal. Para discutir algo. Para discutir, sin prejuzgar acerca de lo que vayan a decidir. Es un acto de procedimiento elemental. Y solo ese hecho lleva al dicho de golpe de Estado. Que un golpe de Estado significa el desconocimiento del orden constitucional por parte de un poder constituido. Ese es técnicamente el golpe de Estado. Luego se dice que son autogolpes. No, la figura del autogolpe no existe. El golpe es el golpe. Es un órgano del Estado desconociendo el ordenamiento constitucional que lo rige. El golpe al Estado es el cuartelazo, es la sublevación, la insurrección, la deposición de las autoridades, pero eso es otra cosa. Acusar a los integrantes de un órgano y hacerlo público y generar una corriente de opinión con un impacto enorme de un golpe de Estado solamente por dar lugar a que se discuta un asunto acerca del cual todavía no se expresa un punto de vista a favor o en contra, es estar llevando la retórica de la intransigencia demasiado lejos. Esa retórica es la que en algún momento tendrá que detenerse, en algún momento alguien tendrá que hacer un llamado a la cordura, a la sensatez, a la prudencia, a la responsabilidad y decir, podemos estar totalmente en desacuerdo con quienes están enfrente, pero eso no implica que perdamos las formas. Hace muchos siglos
en México se comenzó a decir, lo cortés no quita lo valiente. Y entre los enemigos, los adversarios, los contendientes, los opositores, se vale que discrepen todo lo que quieran, pero no que pierdan las formas civilizadas de entenderse y sentarse a platicar. ¿Qué dices, Miguel Carbonell? ¿Cuál es tu opinión? Qué atinado el comentario, Carmen, de Diego Valadez. Qué pertinente este llamado. No hay programa, Carmen. Diego Valadez, el más reconocido constitucionalista de América Latina, está haciendo este llamado. No esperemos a que vengan las autoridades que ya han demostrado que son incompetentes a un nivel extremo. No esperemos de quienes no han asumido un cauce de institucionalidad, de responsabilidad, que lo hagan. Lo está haciendo Diego Valadez y debe ser escuchado y replicado, por supuesto, este llamado que acabamos de escuchar de este gran constitucionalista que es Diego. Y yo coincido en algo, Carmen, muy importante, volviendo también a tu pregunta. Decía Diego Valadez la semana pasada y que levantó esta enorme polvareda de declaraciones y de encono añadido, sobre todo en los espacios digitales, fue hablar de un tema de procedencia, nada más. Es asomarse a la posibilidad de revisar el procedimiento de reforma constitucional. 6 más, 3 de la ponencia de la ministra Batres y 3 de la ponencia de la ministra Esquivel. Entonces, esto, por supuesto, pues implica un cauce institucional que no aborda todavía el tema más fino, que es obviamente aquí con el propio Diego Valadez, pues ya en su momento se platicará, que es el fondo de la cuestión. ¿Qué pasa si la Corte de fondo decide declarar inconstitucional la reforma? No estamos en ese momento, no es esa etapa. A lo mejor lo tendríamos que discutir más adelante, pero en el término de la procedencia, desde luego que la decisión de la semana pasada fue total y completamente correcta, Carmen. En este punto leímos hace un momento algo que publicó Reforma y pues está aquí, que es que se discutirá un lunes o más tardar mañana si la ministra presidenta Norma Piña tiene facultades para suspender la implementación de la reforma judicial en el marco de lo que abrieron a discutir, de la controversia que se decidió discutir desde el jueves pasado. ¿Podría suceder algo así, Diego? Desde mi punto de vista, no, Carmen. Hay un viejo principio que es una de las grandes aportaciones de la Revolución Francesa, que se expresa diciendo: los gobernantes solo pueden hacer aquello que tienen permitido y los gobernados pueden hacer todo aquello que no tengan prohibido. No hay ninguna facultad, y tendría que ser expresa en la Constitución o en las leyes derivadas de la Constitución, que faculta a la presidenta de la Corte para tomar una decisión de esas características. Entonces estoy seguro de que eso no procederá. Pero si la presidenta de la Corte no hace ese pronunciamiento, como estoy seguro que no hará, espero no equivocarme, de todas maneras hay algo de fondo, y es que esta reforma, y ese es todo el tema, ha producido una enorme inconformidad, no solo en el Poder Judicial, lo ha producido en la sociedad mexicana, en una buena parte de la sociedad mexicana. Puede no ser la mayoría de la sociedad, puede ser que efectivamente el 60% que votó por la presidenta o el 53% que votó por el Congreso para Morena y sus aliados estén de acuerdo con que así se haga. Pero también hay que tener en cuenta algo que no se ha mencionado mucho. Del 60% que votó por la presidenta, el 7% no la acompañó ni acompañó a su partido en esta posición en contra de la Corte. Un 7% de quienes votaron por la presidenta votaron por las oposiciones para el Congreso, justamente por no coincidir con ese planteamiento. De manera que tenemos un país prácticamente partido a la mitad, 53-47. No se está escuchando al 47%, y eso es lo de fondo. Y si aún cuando la presidenta de la Corte dijera:
no tengo competencia para esto y por tanto no decido la revocación o la posposición o la suspensión de la reforma, de todas maneras la inconformidad va a seguir. Y luego se dice también que es una resistencia intransigente que están llevando a cabo jueces y magistrados. No es exacto. Jueces y magistrados federales son alrededor de 1.600 o casi 1.700. Pero atrás de ellos hay una legión, lo digo en sentido afectivo, integrado por millares de jóvenes abogadas y abogados, oficiales administrativos, oficiales judiciales, actuarios, secretarias, secretarios, que están esperando hacer una carrera judicial y que se han preparado. Y algo que pasa por alto en esta ola de desprestigio que se ha lanzado contra los jueces. En su mayoría, Carmen, los jueces federales y los jueces estatales, que son más de 5,000, en los últimos 20 o 25 años han hecho un enorme esfuerzo por su especialidad. La mayor parte han cursado cursos de especialización en universidades de prestigio, tienen maestría y muchísimos tienen doctorado. Descalificarlos diciéndoles que son incompetentes y corruptos ha sido un exceso verbal que además implica una gran mentira. De manera que aun cuando la presidenta de la Corte dijera no soy competente para eso y que quedara firme porque luego lo ratificara también la mayoría de la Corte, la inconformidad latente y actuante va a continuar. El llamado, por tanto, a que haya un diálogo es desde mi punto de vista indispensable y voy, si me permites, a darte un papelito. A ver. Un papelito que implica que la reforma, pase lo que pase, decídase lo que se decida, tiene que ser reformada. Y voy a dar el ejemplo. ¿La reforma, pase lo que pase, tiene que ser reformada? Sí. A ver. El artículo 94 vigente establece que el presidente de la Corte lo será por 2 años y será presidente quien haya obtenido el mayor número de votos en el proceso electoral y que después de 2 años lo sustituirá quien haya obtenido la segunda votación y así sucesivamente. Nada más que el artículo 97 de la misma reforma publicada en el mismo diario oficial el día 15 de septiembre dice que el periodo del presidente de la Corte no será de 2 años sino de 4. Ah, caray, en la misma reforma. En la misma reforma, y aquí te voy a dejar el documento. Uy. Y además dice que será elegido por los demás integrantes de la Corte, Uy. no por quien haya obtenido el mayor número de votos. ¿Qué va a hacer el poder? Ahí está el texto publicado por el diario oficial el 15 de septiembre. O sea, inaplicable porque ¿qué pues se va a elegir? Tienen que reformarlo. Reformar la reforma. Esto habla simplemente de la precipitación con la que la prisa con reforma la que se hizo. Quieren hacerlo otra vez de manera unilateral. ¿Cuál de los 2 preceptos es el que van a derogar de su propia reforma? Alguno. Cuidado porque el micrófono lo necesitamos para que te escuchemos. Ahora mismo estamos con Diego Valadez, ahora mismo ajustamos el micrófono, pero me quedo aquí con con este papelito, que es un papelazo al final de la reforma misma a la Constitución, el artículo 6 del Poder Judicial, el artículo 94 dice: se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en plenos regionales, en tribunales colegiados de circuito, en tribunales colegiados de apelación y en juzgados de distrito. Y otros puntos específicos, pero aquí lo que dices, Diego, la Corte se compondrá de 9 integrantes y funcionarios en pleno. Su presidencia se renovará cada 2 años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen la mayor votación. Esto dice una parte del artículo 94 y luego el artículo 97 dice: cada 4 años el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto por el periodo inmediato posterior. En la misma reforma constitucional, artículo 94 y 97, no se pueden las 2 cosas al mismo tiempo. La mayoría calificada se equivocó y va a tener que corregir la Constitución. Bueno, aprovechen esa oportunidad de corregir la Constitución para escuchar otras voces.
Eso sería lo sensato, sería lo civilizado, sería lo que permitiría sortear esta crisis constitucional en la que, como muy bien dice Miguel Carbonell, ya estamos inmersos. Pero podemos salir de ella si actuamos con inteligencia, con sensatez y con razonabilidad. El papel crucial de los factores políticos, Miguel, empezando por la presidenta de la República, que bueno, la conoceremos realmente, me parece, en esta historia. Ahí veremos la actuación de Claudia Sheinbaum sobre lo que pueda ocurrir en relación a este tema de la reforma al Poder Judicial. Déjame detener en algo que tú mencionabas, Miguel, y que tiene que ver con la discusión jurídica sobre si la Suprema Corte de Justicia está o no facultada para nulificar, para invalidar, para suspender una reforma ya existente y publicada. Si puede la Corte meterse a discutir y a resolver algo respecto a la forma en que fue legislado y o al fondo de lo que fue legislado, dado su contenido, echando a andar principalmente la defensa en materia de independencia judicial. ¿Qué materia prima hay para esta discusión, Miguel? Mira, qué bueno que me haces esta pregunta, Carmen, porque justamente, y como muy bien lo recuerdan seguramente Diego Valadez, mi tesis doctoral fue de este tema. Yo dediqué mi tesis doctoral acompañando, porque me dirigió la tesis un gran jurista a quien Diego y yo quisimos tanto, ya fallecido, don Pedro de Vega García, en la Universidad Complutense de Madrid. Él fue mi director de tesis. Y con la senda que don Pedro nos había enseñado allá en la Complutense, Carmen, pues en mi tesis doctoral yo sí sostengo, uno, que se puede revisar el procedimiento de reforma, porque el poder reformador de la Constitución es un poder constituido, está sujeto a el acatamiento y el cumplimiento de los requisitos que señala el artículo 135 de la propia Constitución por cuanto a los pasos que hay que cumplir, pues para que exista realmente una reforma constitucional. En eso yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo y creo que más o menos la doctrina constitucionalista es pacífica y yo diría casi unánime. Bueno, dos, lo que tú planteas, Carmen, sí es un escenario mucho más complejo. El fondo. ¿Puede un tribunal constitucional, puede una jurisdicción constitucional declarar inválida por razones de contenido, de fondo, una reforma constitucional? Ay, ahí ya estamos en un terreno muy delicado. Yo me atrevo a decir, no sé si aquí a lo mejor discrepamos con mi admirado Diego Valadez, pero yo me atrevo a decir que sí se puede, en algunas circunstancias muy puntuales. El ministro Javier Lainez en la sesión de la semana pasada, seguramente lo escucharon, ponía el ejemplo de qué pasaría si en una reforma constitucional se decreta prisión vitalicia para las mujeres que interrumpan su embarazo. Bueno, yo pongo otro ejemplo. ¿Qué pasaría si en una reforma constitucional se decreta que ya no va a haber partidos políticos en México y que va a haber un partido único, que es el que gobierna actualmente, y de ahí nos vamos a seguir por el resto de los tiempos? No sea esto materia de una revisión, de una defensa constitucional encabezada por el tribunal más alto del país para evitar que lo que hoy es un régimen constitucional deje de serlo y pase a ser un régimen autoritario, una dictadura, etcétera. Yo creo que ahí hay un límite. Yo creo que lo que no puede hacer un poder constituido es convertirse en un poder constituyente, en una suerte de poder soberano, omnímodo, que ponga en la Constitución, utilizando el procedimiento, en realidad un nuevo Estado que de constitucional no tendría nada. Entonces, sí me atrevo a decir que en unas circunstancias muy acotadas, muy delimitadas, sí se debería de llegar a esto. Ahora, esta reforma, aquí viene la pregunta también importante, esta reforma judicial de la que estamos hablando, ¿llega hasta ese límite de desdibujar completamente lo que significa el Estado constitucional de derecho? Bueno, esa es una pregunta que creo que hay que contestar con mucha prudencia y no sé hasta qué punto también la Corte esté dispuesta a llegar a eso, pero sí debemos de abrir
al menos esa posibilidad, Carmen, porque si nos negamos a eso, convertimos a un poder constituido en poder constituyente, soberano, omnímodo, para que haga lo que quiera. Yo creo que eso pondría en riesgo inmediato y completo al Estado constitucional de derecho. Espero que nadie lo desee y nadie lo quiera. Doctor Valadez. En este punto yo tengo una discrepancia con mi queridísimo y admirado amigo y colega Miguel Carbonell. Desde mi punto de vista, como ya dije hace unos minutos, un tribunal constitucional no puede actuar más que dentro de los límites y con las facultades que le confiere la Constitución, que no implican la revisión de las decisiones acerca de la reforma constitucional, porque en ese momento tampoco estaría actuando conforme a la Constitución y entonces el poder constituyente lo estaría absorbiendo el propio Tribunal Constitucional. Pero este es un tema muy académico. No, pero importante y trascendente en ese momento. Quiero decirte que a mí me tocó llevar el primer caso que se dio en México en ese sentido. Ese primer caso se dio en 82-83, cuando el presidente de la República, José López Portillo, modificó la Constitución, y digo modificó porque él tenía la mayoría absoluta, estableciendo la estatización, que no nacionalización de la banca. La banca ya era nacional, simplemente se estatizó, que son cosas distintas. El director jurídico de la Secretaría de Gobernación, que llevó justamente el amparo presentado por la Asociación Nacional de Banqueros, régimen de propiedad que establecía la propia Constitución. Y el argumento fue sencillamente decir: la Corte no puede calificar el contenido de una reforma. Puede, y coincido plenamente con Miguel, y hay muchos precedentes, pronunciarse acerca del procedimiento de la reforma, o sea, ¿se cumplió con lo que dice el 135 o no? Si no se cumplió, hay que reponer el procedimiento. Pero eso sí crees que eso sí se podría. Y ya se ha hecho, ya se ha determinado. Ya en materia constitucional. Ya hay ese criterio y es generalizado. ¿Existe ese criterio? Existe ese criterio en México y en muchos países. Es decir, si la reforma constitucional, no el contenido, sino la manera en que se procesó, no cumplió con los parámetros que ordena el reglamento o la ley correspondiente. No se dio el número suficiente de votos de diputados o no se dio el número suficiente de votos de senadores. ¿O no se discutió como se debería haber en los congresos estatales? A ver, ¿cuáles serían los elementos que sí cabrían para esta posibilidad? El artículo 135 solamente establece que haya mayoría calificada de diputados presentes, mayoría calificada de diputados de senadores presentes y la mayoría de las legislaturas. Y en las legislaturas, unas adoptan por el criterio de la mayoría calificada y otros el de la mayoría absoluta. Eso es un tema de las legislaturas que no está previsto por la Constitución General. Si en alguno de los casos no se produjo la votación establecida por la Constitución, entonces sí hay un vicio de origen que corresponde o a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores o a algunas de las legislaturas o congresos locales. Que no se discuta en los congresos locales no importa. Es decir, Oaxaca votó por unanimidad minutos después de la reforma en las dos cámaras. La Constitución, el 135, solo se refiere a la votación. No a la discusión. No al procedimiento de discusión, ni siquiera de dictaminación. Eso ya forma parte de la normativa reglamentaria de los respectivos congresos y ahí habría un vicio de ilegalidad, pero no de inconstitucionalidad. La única inconstitucionalidad estaría reportada o referida al tema de la mayoría. Y esto está establecido, esto digamos es aceptado casi unánimemente, universalmente. El tema es el contenido. Y aquí vamos a otro tema y a otro problema. Me detengo un segundo, perdón a los dos. No sé si en unos minutos nos surge hacer un corte. Muy bien. Déjenos hacer una pausa y volvemos porque
Antes de entrar al tema del contenido, me gustaría detenerme en el tema de lo que ocurrió en el proceso legislativo mismo y en las formas del proceso legislativo y regresar con ese punto. En un momento más volvemos. Un saludo a las estaciones de radio de Grupo Radio Centro en el país que están transmitiendo en vivo este programa en este momento. Saludos a quienes siguen la señal a través de Aristegui Noticias. Volvemos en un instante más. Estamos de regreso y seguimos conversando en este estudio con el doctor Diego Valadez, que me ha dado datos muy relevantes que le pido compartamos con el público. Miguel Carbonell, estás a la distancia, te saludo de nuevo, gracias por estar aquí. Permítanme hacer un paréntesis respecto a lo que ustedes estaban planteando sobre si la Corte puede o no entrar en la forma en que se legisló la reforma judicial o en el contenido, y si se puede o no por parte de la Corte resolver amparos que se están promoviendo en contra de la reforma judicial. Todo esto está en juego, pero dame un segundo, Miguel Carbonell, para pedirle a Diego Valadez que me cuentes al aire lo que me estabas diciendo fuera del aire, porque yo te comentaba sobre el tema de lo que yo creía que era así y me dices no es así, sino es asado, respecto a este probable bloque de 8 ministros, porque no sabemos si se mantendrá en todas las circunstancias, pero hay claramente un 8-3, eventualmente para decisiones trascendentes que están por venir en la Corte. Y yo comentaba que ese bloque de 8 en mayoría, pues tendría un quiebre en noviembre, cuando yo digo que el ministro Luis María Aguilar se tendrá que ir porque se termina su mandato, su gestión como ministro de la Corte, y me dices, no es así. Dinos, Diego Valadez, ¿cómo si es? En efecto, constitucionalista. En efecto, conforme a la antigua disposición constitucional, pero ya derogada, el periodo del ministro terminaba en noviembre. Pero eso ya quedó derogado. Y ahora lo que está en vigor es esta reforma que incluye en un transitorio la disposición conforme a la cual los ministros que renuncien y permanezcan en su cargo hasta agosto del año próximo recibirán su haber de retiro. Si renuncian. Si renuncian. Si no, no. Si no, no. Pero renuncian haciendo efectiva la renuncia cuando entreguen sus cargos a quienes los sustituyan por haber sido elegidos. De manera que cambió el régimen y no hay ninguna previsión en el ordenamiento en vigor en cuanto a que termine ningún ministro antes de la elección y de la toma de posesión de los elegidos. Entonces, tú dices, el ministro Luis María Aguilar no se iría en noviembre, sino en agosto. Así es. ¿Qué te parece, Miguel? Pues es que esto deriva precisamente de la mala técnica con la que se legisló la reforma, porque no tuvieron el tino, la inteligencia, la calma, la sensatez de revisar todo esto a detalle y ver cómo se iba a dar el mecanismo de renovación y de sustitución, y particularmente en el caso del ministro Aguilar, que fue nombrado pues para un periodo que ya está a punto de terminar. Entonces yo coincido, Carmen, con Diego Valadez. Estamos ante un escenario pues que añade también un elemento de incertidumbre. Y déjame aprovechar, si me permite. ¿Coincidirías en esta parte con Diego respecto a que el ministro Aguilar terminaría en agosto? Incluso él mismo tendría que asumir que termina en agosto, no en noviembre. A ver, es que lo curioso es que él fue nombrado para un periodo. Él fue nombrado para un periodo de 15 años. Pero ese periodo, conforme a las reglas que en su momento estaban vigentes cuando él fue nombrado, pues tiene que terminar ahora en noviembre. ¿Qué es lo que sucede? Que esas reglas por mandato constitucional ahora han sido renovadas. Y lo que dice Diego Valadez es muy cierto. El asunto es que el transitorio menciona el tema de la posibilidad de presentar la renuncia hasta agosto. Entonces, tenemos, digamos, dos fuentes de información constitucional. Una fuente del año 2009, cuando el ministro Aguilar es nombrado, y otra pues del 15 de septiembre del 2024, con esta pésima técnica legislativa, que como en el caso de la presidencia de la Corte, pues aquí también nos está poniendo en un embrollo. Y otro aspecto, en adición a lo que dice Miguel, en cuanto a técnica, que también tendrán que reformar la reforma, porque en este momento las decisiones en cuanto a la invalidación, por ejemplo, de una ley,
se puede dar por 6 votos, conforme la anterior era por 8 porque eran 11 ministros. Ahora siguen siendo 11 ministros, pero se bajó el requerimiento a 6 votos. Caray, pero porque está aludiendo a una corte de 9, no de 11. Exacto. A ver, y entonces también tendrían que hacer una aclaración en un transitorio. Una reforma a la reforma. Diciendo que en tanto la corte siga integrada por 11 ministros de aquí a agosto, el mínimo para la declaración de inconstitucionalidad de una ley sigue siendo de 8 y no de 6. Son aspectos que se les fueron, como dice Miguel, son aspectos técnicos. ¿Un desaseo total para una reforma constitucional? Claro, para una reforma que pensaron tanto tiempo. ¿O no? ¿O no? Regresemos al punto, les propongo para cerrar esta conversación que les aprecio mucho a los dos. Nos quedamos en el bloque anterior, antes del corte, sobre esta explicación de si la Corte podía resolver y eventualmente, no sé si la palabra es invalidar, nulificar, o ustedes me dirán cuál es la palabra que eventualmente existiría, echar atrás, o como se quiera decir, esta reforma al Poder Judicial, en función de la manera en que se legisló, los elementos que están ahí para discutir o para impugnar una reforma que se legisló con estas mayorías que fueron impugnadas en su momento o que fueron criticadas en su momento y que aquí las explicó Diego Valadez. Ese podría ser o no un elemento a considerar por parte de la Corte. Podría ser un elemento a considerar o no por parte de la Corte lo que algunos legisladores denunciaron de un presunto quórum que no estaba en condición legal porque algunos legisladores presuntamente no habían estado sentados, sino gente de sus equipos durante la madrugada de la discusión en la Cámara de Diputados en la Magdalena Michuca. ¿Qué tipo de elementos, sí o no, podría eventualmente la Corte, Miguel Carbonell, resolver, discutir y eventualmente significar algo que implique ordenar, volver a legislar, por decir algo? Sí, fíjate, Carmen, que aquí también, y con todo afecto y admiración para Diego, pero sí, de nuevo creo que tenemos una muy leve discrepancia, porque más allá de los requisitos de reunir la votación de la mayoría de legislaturas de las entidades federativas para que una reforma sea aprobada, la Corte ha venido construyendo una doctrina de vicios del procedimiento legislativo que van más allá de la pura numeralia de cómo se votó una determinada decisión en sede parlamentaria. Por ejemplo, la Corte ha dicho que se tiene que dar el espacio suficiente para que la iniciativa que se va a discutir sea conocida de manera efectiva por toda la representación parlamentaria, no esto de que les dan el dictamen 5 minutos antes, un dictamen de cientos de páginas y se vota inmediatamente. Entonces la Corte ha dicho eso es inválido. 2, hay otro argumento muy importante, Carmen, y es que la Corte, y también lo hemos algunos de nosotros explicado en la doctrina constitucional, sostenemos que de manera análoga al procedimiento legislativo, en materia de reforma constitucional, también aplica el artículo 72 de la propia Carta Magna, que establece que tiene que haber un procedimiento, que tiene que haber una serie de formalidades que se cubran y pues eventualmente, como tú dices, bueno, habrá que ver el dictamen de comisión, habrá que ver temas de quórum, por supuesto, muy importante, y habrá que ver si en las legislaturas de los estados toda la doctrina de vicios del procedimiento legislativo por no permitir una discusión real, no nada más que vaya y se vote, no. Hay que analizar las propuestas, hay que analizar los documentos, se tiene que dar espacio para que los lean. Ya a lo mejor es mucho pedir, pero hasta a ver, Diego, perdón, Miguel, déjame un paréntesis porque es importantísimo. Que se den espacio para leer los legisladores, etcétera. Queda clarísimo que no leyeron, por lo menos no leyeron el artículo 94 y el 97, por decir lo que acaba de presentar aquí Diego Valadez. Tenemos abundantes testimonios de eso que señalas, Carmen. Bueno, hasta, y lo digo porque es público, en una red social una diputada federal dijo que en la reforma no estaba prevista la figura de jueces sin rostro, cosa que sí está previsto. O sea, claramente no lo leyeron. Entonces, sí tenemos, lo digo porque hay muchos precedentes, o sea, sí tenemos una doctrina que ha ido configurando en los años recientes la Corte sobre vicios del procedimiento legislativo que sí elevan el listón de cómo se tiene que procesar una reforma
legislativa, o en este caso una reforma a la Constitución, y que va un poquito más allá de la mera aprobación, de los meros números de que, bueno, sí, tantos diputados a favor, tantos en contra. No. ¿Cómo se discutió? ¿Cómo se analizó? ¿Cómo se procesó la reforma? Entonces, pues también qué bueno que se abrió la consulta a trámite con lo que decidió la Corte la semana anterior, porque eso va a permitir que tengamos la certeza de que las cosas se hicieron bien o no. Ya lo veremos, pero qué bueno que se revise, Carmen. Estamos en un momento, pues, de grandes definiciones y yo les pido a los dos, a Diego Valadez y a Miguel Carbonell, bueno, pues, un mensaje final. Hay mucha materia para seguir escuchándolos, por supuesto, pero me gustaría cerrar con el mensaje que quieran dejar aquí. Al final de cuentas, estamos, sí, en una crisis. Bueno, algunos dicen ya en curso, otros dicen a punto de que ocurra. Ya cada quien tendrá la apreciación sobre una crisis de estas dimensiones constitucional que sin duda pues coloca a México en un escenario muy inquietante por muchas razones. Un escenario muy inquietante porque al final de la historia estamos ante la posibilidad de que un poder desconozca a otro poder. De manera muy directa, estamos en los albores de eso. ¿Cómo cierras, Miguel Carbonell, esta conversación con Diego Valadez? Bueno, yo creo que obviamente, como te dije al principio, Carmen, de esta conversación, yo creo que sí está en curso una crisis constitucional, porque ¿qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar? Ya el escenario ulterior sería que les hicieran juicio político a los ministros, los corrieran a todos, que ejercieran acción penal contra los jueces que han estado dictando las suspensiones, que cosa que en una de esas ya también se está intentando, etcétera. Hemos escuchado términos inéditos en la discusión constitucional reciente de este país, acusando una ministra a otros de golpe de Estado. Hemos escuchado una cátedra de ignorancia constitucional del presidente del Senado, de un líder parlamentario tan relevante, tú lo citabas, como Ricardo Monreal. Caramba, ¿qué más puede pasar? Si esto no es una crisis constitucional, entonces, ¿qué es? Entonces, yo creo que el llamado que hacía Diego Valadez, con esa claridad, con esa inteligencia, a la mesura, a la sensatez, al diálogo, a disminuir la retórica verdaderamente belicista de un poder sobre otro, que se preparó desde el inicio del sexenio anterior con el tema de la corrupción, el nepotismo, etcétera. Yo creo que eso es lo que a mí me gustaría dejar como mensaje, Carmen, en este espacio privilegiado que nos permites participar, en recuperar la expresión de Diego Valadez. Necesitamos ahora sí altura de miras, necesitamos una visión de Estado, necesitamos una relación verdaderamente institucional que nos permita salir de este brete y superar esta crisis constitucional en curso actualmente en el país, Carmen. Gracias, doctor Miguel Carbonell. Doctor Diego Valadez, ¿cómo cierras esta mesa? Bien, Miguel Carbonell nos acaba de decir las aportaciones que ha hecho la Corte con relación a las características que debe tener un proceso legislativo. Y coincido plenamente con lo que él dice y coincido plenamente con lo que hizo la Corte. Nada más que hay un problema. Eso es legislar. Esto es, la Corte aportó nuevos elementos normativos para determinar cómo debe darse la aprobación no solo de una reforma constitucional, sino de cualquier norma. Y la Corte justamente aplicó esto con relación a una reforma, si no me equivoco, en materia en materia electoral, pero eso es irrelevante. El caso es que tiene razón Miguel, tiene que darse el procedimiento democrático de deliberación, tiene que exigírsele a los legisladores que se enteren de aquello que están aprobando. Pero repito, eso es creación de una norma y ese es justamente el tema, o el problema más que tema, que ha dado lugar al enfrentamiento entre gobierno y Congreso versus Poder Judicial. Ahora, como digresión rapidísima, esto no es una novedad. Desde 1921 un autor francés se pronunció en contra del gobierno de los jueces, que ahora ha sido retomado en México hablando del gobierno de la toga.
En el periodo en el que fue presidente e iniciaba su presidencia Franklin Delano Roosevelt, la Corte comenzó a declarar inconstitucionales sus medidas relacionadas con el New Deal. Y entonces Roosevelt les mandó un mensaje diciendo, y lo hizo público, voy a aumentar un juez más en la Corte, de acuerdo con cada juez que tenga 70 años. Y esto daba a aumentar de 9 a 15 jueces, que serían designados por él, y entonces todas las decisiones iban a estar ya a su favor. Inmediatamente la Corte cambió su actitud y comenzó a declarar la constitucionalidad de las disposiciones adoptadas por el New Deal. Esto quiere decir que el problema del enfrentamiento es muy claro. Esto se ha acentuado a partir de la creación de los tribunales constitucionales en 1920, hace 104 años. Hay un problema de fondo, no es exclusivo de México. En todos los sistemas constitucionales, o en muchos, se está dando este enfrentamiento entre tribunales constitucionales y y órganos del poder. Hay que tener cuidado con la amplitud de las decisiones de los jueces. Por ejemplo, en Nicaragua, justamente fue la Sala Constitucional de la Suprema Corte la que dijo que era inconstitucional privar a un ciudadano de su derecho a la reelección. Bolivia, ¿no? ¿Con Evo Morales? Con Evo Morales después, pero primero con Nicaragua. Con Ortega. Ajá. Porque luego Ortega dijo, fui al Tribunal Electoral, al organismo electoral, no me registró porque dijo que no puedo reelegirme. Entonces vengo a ti, Sala Constitucional del Tribunal, para decirte que la prohibición de reelección solamente se me aplica a mí, de la totalidad de los ciudadanos. La Constitución habla de igualdad jurídica, se está violando el principio de igualdad jurídica, y entonces la Corte legisló y dijo, sí, efectivamente, no te es aplicable la restricción de la reelección y te es aplicable la igualdad jurídica, entonces puedes reelegirte. De manera que tiene peligros, no es una solución que solamente tenga ventajas. Darle esas facultades a un pequeño grupo de juzgadores puede cortar de los dos lados, a favor de la democracia o a favor de la autocracia. Totalmente. Pero, ¿por qué lo digo? Porque teniendo razón la Corte, como la tiene Miguel al recordarnos ese criterio, es algo en lo que podemos avanzar, que se legisle sobre eso, que no sea solamente un criterio jurisdiccional. Pero lo importante, y con esto cierro, tú me pediste que hiciera un cierre, quiero dejar una nota de optimismo, Carmen. La presidenta de la República se opuso a una corriente de opinión que se había venido expresando hace ya varias semanas en el sentido de juicio político. Muy bien ese punto. En contra de los juzgadores, en particular de los ministros. Lo paró. ¿Qué quiere decir? Que asoma la posibilidad de conversar, de acordar. Van a tener que abrir la reforma constitucional por los errores que cometieron. Sí o sí, no hay manera. No hay manera. No hay manera de no hacerlo, lo acabas de explicar muy bien. Sí. Es imposible que esa reforma se quede como está. Se tiene, como dijiste, aunque no pasara nada en la Corte, aunque no suceda absolutamente nada y la reforma se queda tal cual, por lo que acabas de explicar con toda puntualidad, sí o sí se tiene que reformar la reforma. Y eso abre una posibilidad enorme. Por lo menos de que se diga, bueno, ya no nos ajustan ahora los plazos, porque vamos a tener que volver a la reforma. Vamos a ampliar los plazos y démonos un margen. Todo el mundo quiere hablar en México con la presidenta o con el presidente. No es necesario. Para eso están los colaboradores, para eso están la secretaria de Gobernación, la consejera jurídica, el Congreso de la Unión. Y yo creo que si de todos los ámbitos decimos vamos a cruzar un puente de entendimiento, vamos a mantener nuestras discrepancias, vamos a mantener nuestros principios, pero no vamos a convertirlos en antagonismos personales, ya con eso podremos ayudar a mitigar la crisis constitucional y a construir un sistema que sea lo más razonable posible. Una reforma que cruce por consensos esenciales, ¿no? Déjenme ayudar a este cierre pensando en la idea de la crisis, ¿no? La crisis como oportunidad.
Hay varios autores a los que se les asigna o se les atribuye frases sobre la crisis o las crisis. Dicen que dijo Einstein que la crisis es una gran oportunidad también. Es un punto muy importante donde tenemos un nuevo gobierno, un nuevo Congreso, una reforma que se aprobó como se aprobó, que se tiene que reformar sí o sí, y una oportunidad gigantesca si los actores políticos y judiciales, pero principalmente políticos, la presidencia, el Congreso, pues consideran que se abre la posibilidad de revisar una verdadera reforma constitucional en materia de justicia que incluya las fiscalías, que incluya todo el entramado institucional de la justicia, que yo creo que a estas alturas, no sé qué piensen, Miguel, ya habíamos cerrado, pero cerremos 2 veces. Una reforma al sistema de justicia sí o sí es necesaria. Decían los chicos de las escuelas de derecho que salieron a protestar y a manifestarse, que decían, reforma judicial sí, pero no así. Es una oportunidad la crisis que estamos transitando. Miguel, Diego, cerremos 2 veces. Sí, sin duda, porque en esto también hay un amplio consenso. O sea, yo no he escuchado ninguna voz razonable que se oponga a un mejoramiento, a una reforma lo más integral, lo más comprensiva posible del sistema de justicia en México, Carmen, que tiene grandes áreas de oportunidad y que tiene grandes desafíos. En eso todos hemos hecho propuestas, hemos escrito a favor, etcétera. Lo que pasa es que esta reforma, el contenido, pues sí se antoja bastante discutible, como lo hemos venido planteando. Pero el llamado, así lo quiero entender, Carmen, que hace Diego Valadez, es totalmente pertinente en cuanto a la altura del diálogo y en cuanto a que también, aquí lo pongo del otro lado, exista sensibilidad política en la propia Suprema Corte, ese liderazgo de la Corte para construir ese puente, para superar animadversiones que pueden caer incluso en el terreno de lo personal, lo cual es muy lamentable para la vida institucional del país, que se supere eso, que se construya ese diálogo y que podamos advertir un mínimo puente de salida a esta crisis constitucional, porque si no, Carmen, va a pasar lo que atinadamente señala Diego Valadez, que es que aunque la Corte se retraiga de la declaración de invalidez de la reforma, la animadversión, el malestar de los integrantes del Poder Judicial Federal y de una parte de la ciudadanía va a continuar. Entonces, aunque la Corte ahorita diga, fíjate que no encontré vicios de procedimiento, el ejercicio de la facultad de la consulta trámite no me alcanza, no tengo un precedente en el que fundamentarme, ahí la dejó, el malestar va a seguir. En las calles va a seguir habiendo una gran animadversión. Entonces, ese es el llamado que hace Diego Valadez, a superar esto, tender puentes y ver un camino que nos permita salir de la crisis constitucional en la que estamos. Pues no hay muchos caminos, ¿no? O todo esto nos lleva al carajo, o de aquí salimos con algo bueno. Yo creo que podemos salir con algo muy bueno, si simplemente se abre un espacio para que podamos adicionar, aportar nuevos elementos. Muy rápidamente dicho, en México tenemos 5 jueces por cada 100,000 habitantes. En Costa Rica tienen 25 jueces por cada 100,000 habitantes. ¿Podemos exigir que se cumpla con el principio constitucional de justicia expedita con 5 jueces por cada 100,000 habitantes? Imposible. ¿Podemos subsistir combatiendo eficazmente la corrupción cuando tenemos 2,300 escuelas de derecho? Tenemos en México, en la Facultad de Derecho, a una de las mejores 50 escuelas de derecho del mundo, pero tenemos centenares de escuelas que son de las peores del planeta. No tenemos regulado el ejercicio, la supervisión sobre la educación jurídica. Tenemos que hacerlo si es que queremos mejorar la justicia. Tenemos que pasar a la colegiación obligatoria de los abogados si es que queremos tener abogados profesionalmente competentes y éticamente idóneos. Que se nos deje aportar a lo que ya se ha avanzado en la reforma y mejorarla. Esto es posible, y no solo es posible, es necesario, es deseable. Ojalá
que las buenas razones sean entendidas y espero que haya esta disposición. Diego Valadez, doctor, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Fue un privilegio estar contigo y con Miguel, a quien tanto quiero y admiro. Gracias, doctor Valadez. Gracias, doctor Miguel Carbonell. A los dos, gracias, Miguel. Gracias, un gusto también y un privilegio participar con ustedes. Gracias por permitirnos escucharlos esta mañana y desde luego, si nos lo permiten, seguiremos hablando.